Pleno Legislativo, Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Palacio Legislativo, San Salvador, 18 de noviembre de 2019. Señores secretarios de la Asamblea Legislativa, presente. Dictamen número 33, favorable parcial. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se refiere a los expedientes, primero, número 631-2-2007-1, que contiene moción de varios diputados. En el sentido se reforma el artículo 364 del Código Penal. Segundo, número 1274-1-2011, que contiene moción de diputados del FMLN en nombre de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, presentando propuesta de reforma a los artículos 99, inciso cuarto, y 364 del Código Penal y del artículo 32, inciso tercero, del Código Procesal Penal. Tercero, número 2220-4-2018-1, que contiene iniciativa del diputado Rodrigo Ávila. En el sentido se reforme el Código Penal. Cuarto, número 2221-4-2018-1, que contiene iniciativa del diputado Rodrigo Ávila. En el sentido se reforme el Código Procesal Penal. Quinto, número 1114-7-2019-1, que contiene iniciativa de varios diputados. En el sentido se reformen los artículos 99, 364, 365, 366 y derogar el numeral 9 del artículo 129 del Código Penal y reformar los artículos 32 y 188 del Código Procesal Penal. Expresan los mocionantes que entre el mes de enero y junio del presente año se presentaron más de 1.800 denuncias por casos de personas desaparecidas, quedando en evidencia que nuestro país padece de un fenómeno social que necesita ser confrontado por medio de las leyes. En virtud de lo anterior, en el mes de octubre del presente año se reformó el Código Penal con el fin de generar herramientas legales que permitan combatir con la mayor diligencia dicho fenómeno y dar respuesta a las familias que sufren a diario, ya que la normativa penal vigente no establecía en su contenido el delito de desaparición de personas, la cual era necesaria para combatir dicha conducta criminal. Por otro lado, y con respecto a los delitos de desaparición forzada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que al analizar una presunta desaparición forzada, el tribunal debe tener en cuenta su naturaleza continua, así como su carácter pluriofensivo, características que se ven reflejadas en los artículos segundo y tercero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, los cuales disponen en lo pertinente lo siguiente: para los efectos de la presente convención se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima. También en la jurisprudencia constitucional, por ejemplo, en la emitida en el proceso de habeas corpus con referencia a HC 488-204, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha retomado pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual, de manera consistente en distintas declaraciones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias, ha señalado que constituye una afrenta a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmados y detallados
en otros instrumentos internacionales en la materia, así como una violación de las normas de derecho internacional, y que, como se proclama en la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ningún Estado cometerá, permitirá o tolerará las desapariciones forzadas. Asimismo, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, luego de su visita a nuestro país en febrero de 2007, señaló en su informe deficiencias detectadas en nuestra normativa penal, específicamente en lo referente a las penas establecidas para el delito de desaparición forzada, en comparación con otros delitos de menor gravedad que prevén penas más severas, por lo que recomendó establecer penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Asimismo, sostuvo que la desaparición forzada es un delito de carácter doloso en todos los casos, por lo que el delito de desaparición de personas permitida culposamente debía eliminarse de nuestro Código Penal. Es así como, en el marco de la discusión de las figuras que ya contempla nuestra ley penal, también se valoró que es necesario actualizar la pena de los delitos contemplados en los artículos del Código Penal que se refieren a desaparición forzada, que son considerados delito de lesa humanidad, los cuales contemplan actualmente penas que van de los 4 a los 8 años de prisión y que ahora se aumentan a penas de prisión que van desde los 10 a los 25 años, que puede ser aumentada en una tercera parte del máximo en los casos de la figura agravada. Finalmente, cabe mencionar que aunque inicialmente se había propuesto reformar el Código Penal y Procesal Penal para incluir la desaparición de personas como delito imprescriptible, tanto en la pena como en la acción penal, luego de la discusión e intercambio de opiniones con la Procuraduría General de la República y representantes de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se consideró que esta figura no cumple con los elementos requeridos para ser objeto de imprescriptibilidad, no así las figuras de desaparición forzada que actualmente ya están incluidas en dicha categoría. Con estas reformas al Código Penal se pretende dotar de las herramientas legales para la adecuada tipificación y sanción de las conductas delictivas que constituyen hoy por hoy delitos de naturaleza pluriofensiva, una afrenta a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable en el sentido se reforme el Código Penal para aumentar las penas a los delitos de desaparición forzada e introducir agravantes a los atentados contra la libertad individual. Se adjunta el respectivo proyecto de decreto. Solo quiero señalar la corrección que en el último párrafo dice: en virtud de lo anterior, esta comisión emite dictamen favorable, agréguese parcial. Voy a proceder a la lectura del decreto. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando primero que la Constitución de la República reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, por lo que es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y justicia social. Segundo, que el actual Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo número 1030 de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial número 105, tomo 335, del 10 de junio de 1997, entró en vigencia el día 20 de abril de 1998 como una normativa penal moderna, dinámica y eficaz para combatir la delincuencia. Tercero, que en la jurisprudencia constitucional se han retomado pronunciamientos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual de manera consistente en distintas declaraciones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias ha señalado que constituye una afrenta
a la dignidad humana y una violación grave y flagrante de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y reafirmados y detallados en otros instrumentos internacionales en la materia, así como una violación de las normas de derecho internacional y que, como se proclama en la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ningún Estado cometerá, permitirá o tolerará las desapariciones forzadas. Cuarto, que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, luego de su visita a nuestro país en febrero de 2007, señaló en su informe deficiencias detectadas en nuestra normativa penal, especialmente en lo referente a las penas establecidas para el delito de desaparición forzada en comparación con otros delitos de menor gravedad que prevén penas más severas, por lo que recomendó establecer penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. Asimismo, sostuvo que la desaparición forzada es un delito de carácter doloso en todos los casos, por lo que el delito de desaparición de personas permitida culposamente debía eliminarse de nuestro Código Penal. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales e iniciativa de los diputados y diputadas, decreta las siguientes reformas al Código Penal. Artículo 1. Refórmase el numeral 9 del artículo 129 de la siguiente manera: cuando se haga uso de cualquier artificio a efecto de dificultar el descubrimiento del hecho, tales como destruir el cadáver de la víctima a través de medios como la incineración, desintegración o cualquier otra acción que dificulte el hallazgo de la víctima o su identificación. Artículo 2. Refórmase el artículo 364 de la siguiente manera: desaparición forzada de personas. Artículo 364. El funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que detuviere legal o ilegalmente a una persona o de cualquier forma la privare de libertad y no reconociere dicha privación u ocultare el paradero o localización de la víctima, sustrayéndola de la protección de la ley, será sancionado con prisión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta del cargo o empleo respectivo por el mismo término. El presente tipo penal se sancionará en concurso con otros delitos. Artículo 3. Refórmase el artículo 365 de la siguiente manera: desaparición forzada cometida por particular. El artículo 365. El particular que cometa la desaparición forzada de personas con la aquiescencia del funcionario público, empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, será sancionado con prisión de 15 a 25 años. El presente tipo penal se sancionará en concurso con otros delitos. Artículo 4. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo, San Salvador, a los 20 días del mes de noviembre de 2019, leído íntegramente, Pleno Legislativo.